Hola, te saludo en el amor del Señor Jesucristo. Esta vez vamos a hablar acerca de Gálatas capítulo 2, versículo 20, amén. Acerca de que estamos muertos al pecado, que estamos muertos a la carne, ¿cierto? Pero vivos en el Espíritu para el Señor Jesucristo, amén. Bueno, anteriormente, hermanos, yo les hice un estudio acerca de Gálatas capítulo 2, 16, ¿cierto? Que no éramos justificados por las obras, sino que éramos justificados por la gracia y por creer en Jesucristo, amén. Pero este video, hermano, ahora va enfocado al mismo capítulo, que es Gálatas capítulo 2, pero al versículo 20. Se los quiero leer, hermano querido. Gálatas capítulo 2, versículo 20, amén. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bueno, este versículo muchos lo hemos memorizado, ¿cierto? Yo se los quise leer igual, pero es un versículo hermoso. Yo creo que es uno de los versículos más lindos que hay en la Biblia, ¿cierto? Que habla de una seguridad. Vemos a un Pablo, ¿cierto? Que al principio se veía enojado cuando hablaba con los Gálatas, pero ahora se ve contento, se ve seguro. Bueno, siempre estuvo seguro Pablo, pero su seguridad, quiero erradicarla a que su seguridad va enfocada a que él dice: yo estoy muerto al pecado. Yo ya, mi carne no está viviendo, ahora es el Espíritu del Señor el que está en mí. Amén. Y en ese 2:20 dice que está juntamente crucificado con Cristo. Amén. Y aquí, hermano, quiero detenerme, hermano, a meditar en eso. Nosotros podemos decir también como Pablo que Cristo está en nosotros y nosotros hemos sido crucificados con Él. Porque es muy fácil decir que soy cristiano, asisto a una iglesia, asisto a una denominación, cumplo con todos estos requisitos, pero realmente estaré crucificado a la carne. Porque no es tan fácil decir, o sea, es muy fácil decir yo soy cristiano, cumplo tantas cosas, pero decir que estoy crucificado a mi carne no es lo mismo, hermano. Quiero compartirles Gálatas capítulo 5, 24. En esta misma carta a los Gálatas, hermano, el capítulo 5, versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. ¿Hemos crucificado la carne, hermano? Y vuelve la misma pregunta, hermano. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También tengo otra, que es Gálatas 6:14, que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Nuevamente Pablo insiste, ¿cierto? A nosotros también en este tiempo, que debemos tener, ¿cierto?, la capacidad de hacer morir esta carne todos los días, hermano. No es solamente, como algunos dicen, que es un ejemplo que Pablo da. No, Pablo está dando una verdad, que debemos crucificar esta carne espiritualmente, hermano. No de verdad ser crucificado, sino que en el espíritu, hacer morir tu viejo hombre, hacer morir las pasiones que salen de tu carne, que no es fácil, ¿cierto? Muchas veces los jóvenes, ¿cierto?, nos cuesta vencer esta carne, pero debemos lograrlo, hermano, para que podamos decir, al igual que Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, en este cuerpo, lo vivo en la fe, ¿cierto?, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese amor, hermano, ese amor del Señor. Como dice Juan, ¿cierto? Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. O también como dice 1 Corintios capítulo 13, ¿cierto? Que dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo, sino que busca, ¿cierto?, lo mejor para la otra persona. Es ese el amor de Dios. Es ese amor que Él tuvo por nosotros, hermano, que dio lo mejor que tenía para nosotros. Amén. Y ese mejor era Cristo el Señor. Era el Señor mismo dándonos su vida. Como yo les decía en el estudio anterior, les recomiendo, si no lo han visto, que lo vean, hermano, porque es el mismo contexto de Pablo. Porque el contexto de este capítulo, hermano, el Gálatas capítulo 2, es que Pablo está hablando acerca de la justificación por la fe. Y es en base a esta justificación que Pablo da este ejemplo de estar muerto a la carne, pero vivo al espíritu. Les quiero hacer un review, les quiero hacer retroceder un poco los versículos y ver el contexto, porque en Gálatas capítulo 2 empieza el capítulo de Gálatas, hermano, con una discusión entre Pedro y Pablo. Amén. O más que nada entre Pablo hacia Pedro.
ya que, aleluya, el apóstol Pedro cometió un error, ya que según la Biblia, Pedro comía, ¿cierto?, con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos o los judaizantes, Pedro se paraba y los dejaba solos, porque se avergonzaba de que lo vieran, ¿cierto?, con gentiles. Entonces, al ver esto, Pablo lo encara, ¿cierto?, y le dice que lo que él estaba haciendo era de condenar. Gloria a Dios. Porque él sabía, porque él era el Pedro, ¿cierto?, que había visto el lienzo, ¿cierto?, creo que era en el libro de los Hechos, ¿cierto?, que había visto un lienzo, y en ese lienzo Dios le decía que él limpiaba las cosas, que ya no había ni inmundo, claro, que no había nada ni inmundo ni limpio, sino que era todo limpio por Cristo, por lo que él estaba haciendo, ¿cierto?, lo que él había hecho en la cruz. Entonces este mismo Pedro estaba cayendo en un error. Y dice la Biblia que incluso el apóstol, se me va el nombre, hermano, pero era el Bernabé, el apóstol Bernabé estaba cayendo también en esa herejía, en ese error. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo lo encara delante de todos y le dice, no, Pedrito, bueno, con otras palabras, obviamente, no, Pedro, ¿cierto? Le dice que lo que estaba haciendo él estaba mal, porque Pedro conocía, ¿cierto?, esta gracia del Señor. Entonces, en base a esto, Pablo argumenta. Y Pablo, ¿cierto?, ahí también dice lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, ¿cierto? Que no somos justificados por las obras, sino por la fe, ¿cierto? Por creer en el Señor. Somos justificados por creer en Dios, por la fe. Los estudiosos de la Biblia dicen que Gálatas capítulo 2, versículo 20 también es una respuesta de Pablo a Pedro. Y estas palabras que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es el mismo Pablo aún respondiéndole a Pedro, hablándole a Pedro acerca, ¿cierto?, de lo que él estaba cometiendo, ¿cierto? Diciéndole, no, Pedro, yo estoy crucificado con Cristo, yo no vivo en la ley, porque esta carne ha sido crucificada para la ley, y lo que yo vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bueno, sea sí o sea no, o sea esta postura sea verdadera o quizás Pablo está cambiando de tema, bueno, lo dejo, ¿cierto?, a tu criterio y lo que el Señor ministre en tu corazón. Yo creo que sí, creo que estos textos vemos a un Pablo que todavía sigue hablando con Pedro, ¿cierto? Y le sigue explicando que él se considera muerto a la ley, muerto a la letra, pero también está vivo el espíritu, amén. Lo podemos tomar de las dos formas. Podemos tomar un Pedro que está hablando con los judaizantes, diciéndole que él está muerto a la ley, que él ha sido crucificado a la ley, ha sido crucificado a la letra, ¿cierto? Pero ahora vive en el espíritu. O también podemos tomar a un Pablo que está hablando que él ha sido muerto a sus pasiones, que ha sido muerto a sus deseos, y que él ahora vive para el espíritu, amén, para el Señor. Sea lo que sea, vemos a un Pablo que ha sido muerto a la esclavitud y que es vivo para el Señor, para la libertad. Como dice el libro de los Corintios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Esa libertad, hermano, que tenemos que luchar por tenerla y por mantenerla. Recordemos que Pablo también en el libro de los Gálatas dice que hemos sido, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis esa libertad, ¿cierto?, como libertinaje. Amén. Somos libres, hermano. Esto me encanta repartirlo. O sea, repetirlo. Amén. Porque hay muchas personas que viven un evangelio de la ley. Viven un evangelio, gloria al Señor, de obras. De que quién hace mejores obras, de quién hace mejores cosas. Muy parecido a los católicos, hermano. Que hacen muchas obras para cubrir, ¿cierto?, quizás su falta de fe. O para cubrir lo que ellos hacen a escondidas. Y para sentirse menos pecadores quieren hacer más obras. Y eso no es así, hermano. Usted es salvo, hermano querido, por la fe en Cristo el Señor. Y usted es justificado, es considerado justo delante de Él por causa del Señor Jesús. Quiero que vayamos ahora, hermano, a Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Creo que lo tengo por aquí, hermano querido. Romanos 8, versículo 9. Esto también habla, hermano, acerca de nuestra libertad, hermano. 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Amén. Bueno, el Señor venció, ¿cierto?, el pecado, crucificó el pecado en la cruz, ¿cierto? Él fue el Cordero inmolado, el Cordero Santo, el Cordero destinado a morir por nosotros en la cruz. Y los que creemos en el Señor Jesús, hemos sido crucificados con Él también en la cruz. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vive Álvaro, ¿cierto? Pon tu nombre. No vive Juan, Emilio, no lo sé tu nombre. Pero, ¿cierto? Y más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en este mundo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe de Cristo. Yo me visualizo con Cristo en el cielo. Yo me visualizo que estoy con Él en gloria, ¿cierto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El cual me amó y dio lo mejor que tenía. Dio su vida, su sangre, para darme vida nueva. Amén. Y es importante que analicemos que dice, el cual me amó y se entregó. Primeramente amó y después se entregó. Si nosotros hacemos un stop y analizamos estas palabras, hermanos, son tremendas, porque nos damos cuenta que primero Dios amó al hombre y después se entregó. Y así me acuerdo también de Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Primero Él amó y después envió. Si meditamos en eso, hermano, es tremendo. Analizar, ¿cierto? Que Dios siempre estuvo en su omnisciencia, ¿cómo se llama? Que lo que Él conocía todo lo que iba a pasar. Él ya sabía que iba a enviar a un cordero, ¿cierto? A este mundo. Que Él era el cordero, ¿cierto? Qué tremendo, hermano. Si analizamos ahora Romanos, creo que lo leí, no, 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí tenemos la llave, hermano. Tenemos la llave, porque decimos, bueno, yo quiero vivir en el Espíritu, pero soy carnal. Pero me cuesta vencer la carne. Pero me cuesta orar, me cuesta hacer esto. Dice la Biblia dice que si andamos en la carne moriremos, ¿cierto? Pero si por el Espíritu del Señor hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Esa es la clave, hermano. A través del Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne. Y tú me dices, pero ¿cómo? ¿Cómo lo logro? En el bautismo del Espíritu, hermano. Es el bautismo del Espíritu Santo el que nos da la autoridad, el poder para poder vencer esta carne. Muchas personas, mira, y aquí me voy a otro tema. Muchas personas piensan que ser bautizado en el Espíritu es hablar en lengua, ¿cierto? Y yo creo en eso, creo en las lenguas, creo en la glosolalia, que es hablar en lengua, creo en la manifestación del Espíritu, pero creo que la mayor manifestación del Espíritu Santo en tu vida es que dejes de pecar. Es que logres vencer el pecado, hermano, y logres vivir una vida libre de pecado. Porque muchas personas hablan en lengua, yo conozco bastante, hermano, que hablan en lengua y su testimonio, hermano, no voy a ahondar más allá. Y me niego a pensar que eso es una vida llena del Espíritu Santo. Yo el Espíritu Santo que he conocido, hermano, es un poder que cambia. Y no me refiero a una fuerza como lo llaman los testigos de Jehová. Me refiero, ¿cierto?, a un poder transformador, a un fuego santo. Amén. Una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo es una persona que nunca volverá a ser la misma. Nunca, jamás. No es como esos evangélicos de cartón, como les digo yo, que un día los ve más arriba y después renuncian a la iglesia y dicen, no, hermano, me dejé estar. O como dicen algunos, sí, me dejé estar. Pero eso no es así, hermano. Cuando tú has sido bautizado por el Espíritu Santo, tu vida cambia. Y nunca vuelve a ser el mismo que era antes, hermano. No. Por eso yo creo que el bautismo en el Espíritu Santo, aparte de las lenguas, aparte de los dones, ¿cierto?, carismáticos del Espíritu, es que tu vida cambia. Y tú lo sientes, hermano. Tú sientes que tu vida ya no es la misma. Que hay un antes y un después. Bueno, eso va para otro video, hermano. A lo que yo voy, ¿cierto?, que es a través del Espíritu Santo que podemos hacer morir esta carne. Y tu oración debería ser esa, hermano. Al igual que yo lucho muchas veces con mi carne, ¿cierto?, para darle muerte, para vencer también mi lengua, que a veces me lleva muchos malos ratos, ¿cierto? Y soy sincero, hermano, me cuesta también a mí. Pero también, ¿cierto?, es a través del Espíritu Santo que logramos vencer esta carne.
Amén. Que logramos darle, ¿cierto?, la victoria al Espíritu. Bueno, el Espíritu siempre va a vencer, pero a través de nosotros, ¿cierto?, le damos la honra al Señor. Como dice, no recuerdo el pasaje, dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, ¿cierto? Porque en nuestro cuerpo le damos honra al Señor también. Gloria al Señor. Les quiero leer la NTV. Gálatas capítulo 2, versículo 20 de la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más clara. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto está hablando de un tiempo pasado, hermano. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Yo también leí la Biblia de las Américas y también decía algo parecido. En tiempo creo que era pasado también. Mi antiguo yo ha sido crucificado. Álvaro ya fue crucificado ya. Lo dan por hecho. No es como quizás sea crucificado o estoy siendo crucificado. Yo ya fui crucificado con Cristo. Porque yo morí con Cristo en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba representando a Álvaro Torres. Él estaba representándote a ti, a tu familia, ¿cierto? A tu descendencia. Cuando Él estaba crucificado en esa cruz, ¿cierto? Siendo vituperado con la corona de espinas, ¿cierto? Derramando sangre. Él representaba a la raza humana, hermano. Y Él murió, ¿cierto? Pero los que creen en Él han sido resucitados con Él y han subido al cielo con Él. En el Espíritu, hermano. Por eso cuando partamos de este mundo, hermano, iremos directo a las mansiones celestiales, hermano. No como algunos piensan que vamos a un limbo o que vamos a un purgatorio, no, hermano. Yo creo que en el cielo, hermano, es un misterio, hermano. Pero yo creo que en el cielo hay lugares especiales para las almas que van a estar esperando, ¿cierto?, la venida de Cristo el Señor. Que ahí sí que cuando estemos todos, ¿cierto?, iremos ¿cómo se dice, hermano? Al banquete celestial, ¿cierto? A lo que es la cena del Señor en el cielo. Pero yo imagino un lugar donde van a estar los redimidos del cielo, ¿cierto? Los redimidos que salgan, porque yo tengo la certeza de que cuando una persona parte de este mundo, el alma sube o el alma baja, pero no se queda en un limbo o en un trance. Eso no es bíblico, hermano. Amén. Entonces, hermano, para no alargar tanto este video, que ya veo que llevo casi 18 minutos hablando acerca de este tema que es hermoso, vemos un Pablo en este Gálatas 2:20, un Pablo con una certeza, y me imagino un Pablo con una alegría, a pesar del contexto, ¿cierto?, de que tuvo roces con Pedro, que tuvo roces con los judaizantes, que estaba ahí enfrentándose a la herejía, que tenía a los hermanos mirándolo también, pero me imagino un Pablo con una sonrisa en su rostro, ¿cierto?, diciendo, no, hermanos, yo ya fui crucificado, mi viejo hombre ya no existe, yo ya no soy dominado por esta carne, sino que hay uno que me ciñe, ¿cierto?, que me lleva donde yo no quiero ir y me da fuerzas para soportar muchas cosas. Recordemos que este Pablo, bueno, teníamos muchas cartas que hablan acerca de él, el libro de los Hechos especialmente, un Pablo que dice que fue azotado, que fue golpeado, ¿cierto?, que cantaba, cuando él estaba al fondo de la cárcel, ¿cierto?, con Silas cantaban himnos. Recordemos también que él dice que lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. Me imagino una espalda llena de azote, llena de costra, de cicatrices, ¿cierto? Pero él decía, yo llevo las marcas de Cristo. Y cuando está llegando al final de su ministerio, él dice, he corrido la carrera, he guardado la fe, por tanto me espera la corona, ¿cierto?, de justicia. Entonces, vemos un Pablo que corrió, que se esforzó, pero por sobre todo quiso morir su carne. Y eso es tremendo, hermano. Lograr vencer esta carne, que como dicen algunos y como yo también lo digo, es nuestro peor enemigo. Es vencer esta carne, hermano. Así que, hermano, les dejo esta reflexión, que podamos, ¿cierto?, analizar y reflexionar si hemos hecho morir nuestra carne o aún está viviendo el viejo hombre en nosotros. Podríamos decir como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en este mundo, lo vivo en la fe, ¿cierto?, para agradar a Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermano, que Dios te bendiga mucho, que Dios fortalezca tu vida, tu ministerio, y podamos algún día decir, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Estoy crucificado, he vencido, he llegado al final de la carrera.
Así que hermano, que Dios te bendiga mucho. Desde aquí de Santiago de Chile, ya en estos últimos días del año, que Dios te bendiga.